Muy, pero muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Hipólito Yrigoyen y soy el secretario general de Populismo K. Y en este caso es la charla número 15 de este ciclo de charlas digitales que hemos denominado Aportes de un programa de gobierno post-pandemia. Quiero agradecer a todo el equipo técnico que me rodea para poder hacer estas charlas, que tenemos acá a Javier Martínez, Dino Panichelli, Santiago Fachal, Luciano Lázaro, Carlitos Machi y fundamentalmente también a Santiago Libruyud, quien hace todo el armado periodístico, quien es el autor, digamos, de esta idea original y el cual este ciclo lo que intenta de alguna manera es no solamente una cuestión de darle a hablar a la gente, de pensar, sino de dejar algo grabado como para la militancia, para que todos nos puedan seguir y también nos puedan ver en otro tipo de charlas, como puede ser también en canal de YouTube. También tenemos la presentación nueva de nuestro portal de noticias, que es www.infoca.com.ar. Hoy es un día especial, hace nada más y nada menos que 14 años de la desaparición de Julio López, así que la verdad que no es una fecha cualquiera, es una fecha que nos entristece, nos enlutece a todos. Así que bueno, la verdad que muy, pero muy triste. También queríamos dejarle un saludo muy, pero muy grande a toda la familia de Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, el cual está pasando un tránsito difícil de salud. Así que bueno, un fuerte abrazo para él y para toda su familia. Bueno, sin más presentaciones, la verdad que es un orgullo, un honor tenerlo del otro lado, a Roberto Beto Pianelli. Roberto Beto Pianelli es secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Así que bueno, Beto, muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias por sumarte a este ciclo de charlas. No, gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer poder conversar y reflexionar en conjunto con compañeros. Es algo que en la actividad que uno hace sindical, que siempre te consume las cuestiones propias, poder reflexionar en cosas colectivas siempre es muy bueno. Beto, te voy a hacer una pregunta, llevándolo a lo cotidiano, a lo que está pasando hoy. ¿Cómo ves el tema del COVID? ¿Cómo lo ven ustedes también en su laburo? Con respecto a estas libertades que se han empezado a propinar, creemos nosotros desde la ciudad de Buenos Aires hacia el resto del país y que hoy nos pone la situación que nos pone con muchísimos contagiados, con muchísimos fallecidos. ¿Cómo interpretás esta situación? ¿Cómo lo ves vos? ¿Y cómo ves dentro de tu rol gremial para con los trabajadores del Subte y del Premetro, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir de que el COVID ha puesto en evidencia en el mundo, no solamente en la Argentina, ha puesto en evidencia las miserias del sistema en el que vivimos, ¿no? Es decir, todo aquello que a veces o nosotros solemos denunciar o queremos transformar, con la aparición de esta pandemia lo puso en la absoluta evidencia, algunos dicen que puso el mundo pata para arriba. En realidad lo que me parece que transparentó cómo estaba el mundo, que ya estaba pata para arriba, antes de esta enfermedad que ha atravesado todo el planeta, que está atravesando todo el planeta. Y en ese pata para arriba hay una pelea, porque la expresión de este mundo absolutamente desigual, donde la riqueza está concentrada en muy pocas manos, donde un mundo que es muy rico está siendo depredado por un grupo limitado de personas que se enriquecen cada día más en forma casi obscena, y que lo pone inclusive en razón de existencia, ¿no? Si el mundo puede aguantar esto, si el planeta puede aguantar esto. En el COVID
se expresó a nivel internacional con las diferentes políticas que se expresaron a través de los gobiernos y también a través de las clases dominantes, ¿no? Hemos visto brutalidades como la que se vivió en Italia, Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Donde dijeron no, que sigan produciendo para mandar a la gente a seguir produciendo normalmente para seguir enriqueciéndose los sectores dominantes. Y eso llevó a que lo que vimos hace algunos meses atrás en Europa, donde veíamos los hospitales saturados, donde la gente se moría en la calle, lo vimos también en Latinoamérica, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Nueva York, digo, la capital del mundo, ¿no? La gran manzana, la capital del mundo, veíamos los camiones refrigerados llevando los cadáveres por la calle porque no había dónde ponerlos. Una cosa espantosa, absolutamente espantosa, y también se pusieron a prueba diferentes políticas. Nosotros tuvimos la suerte de habernos sacado a los neoliberales del gobierno en el último periodo y que desde el gobierno nacional haya habido una política al inicio muy fuerte de defensa de la salud, de cuidado de la población, no escatimando en eso. Y en eso hay que partir de hacer una reivindicación de la política que se tuvo en la Argentina, ¿no? Que a nivel mundial fue reconocida. Ahora, eso Beto, nos permitió... Sí. Eso que vos decís, y también haciendo hincapié en cómo nos habían dejado el sector de salud, ¿no? Porque Obviamente. también lo que hay que hacer mención de que este gobierno, por ejemplo, el gobierno provincial, en el caso de Axel Kicillof, tuvo que salir corriendo a armar hospitales de emergencia, hospitales modulares, aumentar la cantidad de respiradores y de camas, como para poder de alguna manera sostener el tema de la enfermedad. Hoy tenemos nosotros mucho más personas internadas que la cantidad de camas que había en su momento, con lo cual no hubiese soportado el sistema de salud como lo está soportando hoy. Me parece que eso también está bueno dejar en claro para aquellos que están del otro lado y nos escuchan, decir que nos habían sacado el Ministerio de Salud, lo habían conformado en Secretaría, y todo ese tipo de desajuste que se habían hecho desde un gobierno neoliberal, lamentablemente tiene sus consecuencias, ¿no? Así que bueno, simplemente quería aportar eso, Beto, a tu reflexión. Eso es lo que pudimos reconstruir con el poco tiempo que tuvimos. Es decir, lo que hizo Axel en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo el gobierno nacional, consiguiendo a contrarreloj armar una infraestructura que había sido devastada, que no solamente fue devastada en Argentina, hay que decir también la verdad, que en muchos países europeos también había sido devastada, ¿no? Italia, que tenía un sistema sanitario muy, muy importante en su historia, había sido devastado y por eso padeció lo que padeció. Nosotros lo agarramos a tiempo en el sentido de que pudimos darnos ese tiempo, gracias a la política que llevó adelante el gobierno nacional, para poder reequiparnos. Ahora, que nos reequipemos no quiere decir que no padezcamos el problema. El problema lo vamos a padecer igual, nada más que estamos mejor preparados que como estábamos. Hubiera sido trágico si no se hubiera inmediatamente, cuando apareció este virus, no hubiéramos tenido un ministro de salud, no hubiéramos tenido un presidente que tuvo la capacidad de decir acá se para todo hasta que podamos rearmarnos. Y bueno, hoy estamos viendo de que esa política de las derechas internacionales, que no solamente, digo, porque algunos que pueden creer de que solamente se ven en el obelisco o en las grandes ciudades estos grupos diríamos, de psicópatas, gritando y diciendo la libertad de ir a morirme a la calle. Bueno, esta gente no es un patrimonio criollo o porteño o argentino. Esto pasa en el mundo. En Alemania pasa lo mismo, porque las derechas son así. Los grandes grupos concentrados, como lo dijo Techín en Italia, no me importa cuántos mueren, lo que es importante es que siga girando la rueda que me da cada vez más ganancias. Y eso es lo que empezamos a ver, para ir específicamente a la pregunta que vos me hiciste al inicio, empezamos a ver en la ciudad de Buenos Aires. Un gobierno de la ciudad que fue cuidadoso en su principio, trató de no sacar, como se diría en el barrio, no sacar los pies del plato, pero que su base social cada vez lo empujaba más a ir a una normalización, que es lo que estamos viendo ahora. Hoy en la ciudad de Buenos Aires podemos decir
que hay una normalización, excepto las clases que están desesperados porque vuelvan también, todo lo demás está casi, te diría, en una situación casi de normalidad. Nosotros en el transporte lo vemos sistemáticamente, la gente que está viajando es muchísimo más, y no va a demorar mucho tiempo en quien quieran normalizarlo, digo. Esto, desgraciadamente, es la consecuencia de ese enfrentamiento, de esa brecha, como se dice, o grieta, como le suelen decir, que existe en la sociedad, de que hay aquellos que no les importa el de al lado, no les importa los daños que se hagan, sino lo único que les interesa es ver de qué manera aumentan su capacidad de enriquecerse. Y eso lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, lo incentivan los medios de comunicación, lo hemos visto cómo los grandes grupos concentrados hacían campaña por esto, y bueno, por suerte nos agarró mucho mejor porque tuvimos en el principio una actitud acorde a la necesidad. Eso no quiere decir de que en algún momento quizás tengamos que ir para atrás y ponernos nuevamente duros y decir, no van a hacer lo que quieren, porque, como vos bien lo dijiste, hoy ya el sistema sanitario empieza a hacer agua, ¿no? Todavía tenemos un poco de respiro, sobre todo en la provincia y la ciudad, pero en el interior, lo que está pasando en Jujuy con Morales, que no invirtió un centavo en la salud, es una cosa espantosa, ¿no? Beto, te cuento, nosotros con nuestra agrupación, con Populismo K, a través de una federalización que estamos realizando con la unión de diferentes provincias, estamos bastante inmersos en el tema de cómo está pasando la gente, el tema del COVID en Jujuy, en Tucumán, en Misiones, en Salta. La verdad que la situación es muy, pero muy grave. Nos tocó hablar con Milagro Sala y ella lo decía en primera persona, la situación de Jujuy, pero bueno, no solamente en palabras de ella, sino en palabras de compañeros propios de nuestra agrupación que nos expresan que la situación es muy grave. Con respecto a lo que vos decías de este intento a como dé lugar de intentar de forzar de que los chicos vuelvan a las clases, cuando en realidad las grandes potencias del mundo, como por ejemplo Francia, tuvimos que ver que retrotraían sus medidas por la cantidad de contagios que se habían producido, en Israel mismo. Pero no obstante eso, parecería que para la ciudad de Buenos Aires es más fácil resolver el tema de la falta de igualdad de conectividad y aquello que quedó muy en claro de que más de 6.000 chicos no tenían ningún tipo de acceso porque no tenían los medios para poder conectarse y tener educación de forma virtual a través de Zoom o lo que fuere. Entonces prefieren, antes de responder a esas cuestiones, normalizar nuevamente y decirle a los chicos, a esos chicos humildes, que vuelvan a las clases, ¿no? La verdad que, bueno, una vez más muestra a la derecha cómo actúa ante las crisis. Y para hacerte una pregunta a vos, Beto, ¿quién creés vos o cómo creés que debería solucionarse hoy esta crisis? ¿Quién debería pagarla? No, para mí esta es otra de las discusiones que no solamente se atraviesa en Argentina, sino está atravesado el mundo, y que tiene que ver con algo mucho más profundo, que tiene que ver con los paradigmas establecidos por el neoliberalismo en la sociedad. Porque en realidad nosotros hemos expulsado al neoliberalismo del gobierno, pero los paradigmas sociales establecidos todavía no lo hemos transformado, y esto es una tarea pendiente, y aparte ellos cuentan con grandes medios de comunicación que sostienen ese paradigma. Hoy la discusión en el mundo es esa. La discusión es quién paga la crisis. ¿Quién quiere que pague la crisis? ¿Los que pusimos el cuerpo en esta crisis? ¿Los que pusimos los enfermeros, los médicos, los trabajadores esenciales? ¿Ellos quieren que pague la crisis? ¿O la tienen que pagar las grandes fortunas? Digo, porque la discusión que hoy hay en el Congreso es una cosa que ya diríamos inmoral, tiende a lo inmoral. Es decir, un grupo concentrado que se ha apropiado de la riqueza producida por todos los argentinos y que la han contrabandeado, porque hay que decir, cuando se habla de fuga de capitales hay que decir que son contrabandistas, es decir, son delincuentes los que fugan capitales, la llevan para afuera lo producido por los argentinos. No quieren hacer un aporte por única vez. Es una cosa absolutamente inmoral. Es decir, hay ejemplos en el mundo donde ha habido empresarios que voluntariamente han dicho, bueno, voy a hacer un aporte. Digo, hay algunos en el mundo que piensan de esta manera. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Los Millonarios Patriotas, que dicen, miren,
paguemos más impuestos. Claro, son hipermillonarios. Ellos saben de que no les afecta en nada, absolutamente en nada, como los de acá, que también saben que no les afecta en nada, y dicen, en una sociedad, no vamos a poder vivir en ninguna sociedad donde haya millones y millones de hambrientos. Bueno, acá ni eso, no llega ni a eso. Entonces están discutiendo que un aporte por única vez, que es necesario hacerlo, no lo quieren hacer. Pero nosotros tenemos que discutir parte de este aporte que tiene que salir del Congreso. Lo que hay que discutir en el campo popular, en los sectores, ¿qué aporte tienen que hacer siempre? Siempre. ¿Cómo vamos a hacer una sociedad más justa? Una sociedad donde haya conectividad para todos. Una sociedad donde haya planes de vivienda para los que no tienen vivienda puedan tenerla. Una sociedad donde haya rutas, donde haya cloacas a todos los lugares, donde llegas a todos los lugares. Si acá los que se llevan la riqueza de este país la llevan al exterior. No quieren pagar impuestos. La Argentina se eliminó hasta el impuesto a la riqueza, a la herencia. Digo, es absolutamente irracional. El otro día, escribiendo en una nota, decía, en la Argentina solamente pagan el 5,5%, cuando en todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos, pagan el 10 y el 15%. Digo, porque si no, no hay salida de esta crisis, no va a haber salida si los que más tienen no distribuyen parte de esa ganancia, que aparte esa ganancia fue producida con el trabajo de toda la sociedad. Porque acá no es que el capital se reproduce solo. El capital se reproduce con el trabajo de los seres humanos. Eso que producimos entre todos, si no se empieza a distribuir una parte, no digo todo, una parte, para el conjunto de la sociedad, no hay forma de salir de la crisis. No hay manera. ¿Qué quiere que la paguen? ¿Los que están comiendo en las ollas populares? ¿Esos van a pagar la crisis? ¿Quién la va a pagar la crisis? ¿Los trabajadores, que algunos de ellos vieron reducir su salario con esta crisis? ¿Quiénes? Los trabajadores esenciales, los enfermeros que trabajan 12, los médicos 14 horas para paliar la crisis sanitaria que provocó el coronavirus. Obviamente, y eso tiene que discutir la sociedad, y eso es un cambio de paradigma. Eso sí es un cambio de paradigma que hay que romper de una vez por todas con el paradigma neoliberal de que yo soy el dueño del capital y hago lo que quiero. No. La producción, la riqueza, es capital más trabajo. No es capital solo, es capital más trabajo. Y si nosotros somos parte de la construcción de la riqueza, también tenemos que ser parte, no solamente del salario, en la distribución de esa riqueza. Y se distribuye, como se sabe, a través de impuestos, los que más tienen pagan mucho más, y de esa manera se va distribuyendo socialmente. Esas son las discusiones que tenemos planteadas de ahora en más. Claro, que en realidad una vez más esta crisis pone en el ojo la fuerza del trabajo y que sin esos trabajadores, como vos bien decías, sean esenciales o no, es muy difícil que se produzca riqueza automáticamente, ¿no? Lamentablemente tendrían que entender o entrar en razones aquellos empresarios, aquellos diferentes tipos que manejan la economía en los diferentes países, entendiendo que sin la fuerza del trabajo es muy difícil seguir produciendo, ¿no? Ahí vos hablabas y nombraste hoy al Congreso. Nosotros celebramos y queríamos felicitar por la cuestión de remover a Bertuzzi, Bruglis y Castelli. Me parece que es una decisión ejemplificadora, me parece que es lo que debería empezar a pasar también en la justicia, que le aclaramos a todas las personas. No es que ellos fueron removidos y que dejan de ser jueces. No, lo que se hizo es justamente que por no haber pasado de la forma que deberían haber accedido a esos cargos, porque fueron nombramientos a dedo desde el Ejecutivo, cosa que está absolutamente imposibilitado el Poder Ejecutivo de hacer, me parece que fue una maniobra muy, pero muy buena, positiva, que por ahí habría que poder empezar a comunicarla de una mejor manera, que quede claro que ninguno de esos jueces fueron removidos porque tienen inamovilidad en sus cargos y demás, pero que vuelven a los fueros a los cuales eran originarios, que no pueden seguir utilizando una silla que no les pertenecía porque no hicieron el proceso que la Constitución ordena, que la Constitución manda. No es que un gobierno peronista o un gobierno kirchnerista les dice que no, que está mal ahí. No, la Constitución es la que les decía que ellos estaban mal en ese lugar. Así que bueno, desde nuestro lugar queremos celebrar ese posicionamiento. Beto, te quería preguntar con respecto a que nos cuentes tu experiencia colectiva con respecto a la lucha de los trabajadores del subte, cómo fue esta cuestión de conformar el sindicato y lograr, creo que la legalización fue en el 2008. Contanos un poquito cómo fue esta lucha, que bueno, fue transmitida en los medios, fue la separación de ustedes con respecto a la UTA, ¿no? Contanos un poco.
Sí, nosotros éramos, en verdad, nosotros llegamos a trabajar en el subte, nos encontramos con un sindicato que estaba adaptado fundamentalmente a las políticas que generaba la patronal. Y bueno, fuimos haciendo un recorrido que fue largo, pero tuvimos la suerte de que fue exitoso, porque primero fuimos delegados de ese sindicato, eso generó contradicciones con el propio sindicato, porque nosotros no estábamos dispuestos a hacer las políticas propatronales, y eso nos llevó a un enfrentamiento que, bueno, es lo que todo el mundo vio por televisión, un enfrentamiento muy, muy fuerte con el sindicato que existía, y ese enfrentamiento tuvo conflictos. En medio de ese enfrentamiento logramos conseguir reivindicaciones muy importantes para los compañeros, cosas que habían sido arrebatadas por el neoliberalismo, sobre todo el de la década del 90, el de Menem de la Rúa, como por ejemplo la jornada laboral. Nos habían impuesto 2 horas más de trabajo, nos habían bajado los salarios, habían tercerizado 1/3 del personal, y bueno, en medio de esa confrontación nosotros logramos recuperar esas cosas, recuperar la jornada laboral, recuperar también a los compañeros tercerizados, pasaron a planta. Hoy el subterráneo es uno de los 2 o 3 lugares que hay en la Argentina, otros son los aceiteros, donde no existe la tercerización. Logramos mejorar nuestro salario, logramos recuperar escalafones, cosas que habían sido en los 90, habían sido arrebatadas, y eso nos llevó a una contradicción cada vez más fuerte con el sindicato, que estaba absolutamente adaptado a la política de la patronal, hasta que decidieron echarnos, iban a echar a todos los delegados del sindicato, y en ese momento decidimos también, tengo que reconocer que el Ministerio de Trabajo, sobre todo Carlos Tomada, que había atendido todos esos conflictos y lo vio en vivo y en directo, la actitud que había tenido el sindicato y la actitud nuestra, que no era ni más ni menos que defender los intereses colectivos individuales de los compañeros, nos dio la posibilidad, y nosotros decidimos dar ese salto, de construir una organización sindical que después hizo todos los pasos correspondientes para constituir la legalidad, y obviamente con un gobierno popular, un gobierno que reconocía los méritos y las acciones de la gente y la voluntad de la gente, fundamentalmente, nos reconoció. Después fuimos a la compulsa por la personalidad gremial, la adquirimos, la tuvimos, y bueno, después vino el macrismo para intentar hacer retroceder todo eso. Nosotros, los 4 años de macrismo, obviamente fuimos uno de los 4 o 5 sindicatos más agredidos. Otro fue el SUTEBA, camioneros, bancarios. Junto con nosotros fueron los sindicatos que más hubo una ofensiva del macrismo para tratar de hacernos retroceder. No pudieron. Por eso nosotros estamos, y el macrismo desapareció del gobierno nacional. Es decir, la gente lo va a recordar desde el basurero de la historia. Y esto para nosotros fue importante, porque si no es imposible entender por qué en 4 años pudimos derrotar al neoliberalismo. Fue porque hubo una resistencia muy, muy grande de los trabajadores, de los sectores populares, los organismos de derechos humanos, el movimiento feminista. Fueron muy, muy potentes y le pusieron un freno a esa voracidad que traía el macrismo para destruir todo lo que estaba organizado y la conquista que habíamos conseguido. En Beto, base a eso hicimos nuestro sindicato, ¿no? te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué le contestarías o qué le explicarías, que por ahí es la lucha que nosotros tenemos más a diario, a aquel sector de clase media que yo siempre, hablando entre compañeros y compañeras, le digo que todos aquellos que nos sentimos de alguna manera pertenecientes a la clase media, deberíamos tener esa conciencia de clase de saber que estamos infinitamente más cerca de ser pobres o de la clase obrera humilde, que de ser millonarios, ¿no? Para mí, generar ese tipo de empatía, de entender para qué lado uno debería estar defendiendo los derechos, ¿no? De estar más cerca de aquella gente que ha visto postergados sus derechos durante tanto tiempo, y que cuando llega un gobierno nacional y popular intenta de alguna manera zanjar esas cuestiones. Obviamente que esas brechas son enormes, son gigantescas, y no es sencillo. Nadie pide que todo el sector humilde llegue a vivir, ojalá algún día quisiera, ojalá se diera, como viven los grandes potestados del país, digamos, ¿no? Pero a lo que yo voy es, ¿qué le explicás por esa demonización que sufre todo el tiempo el sindical, los sindicatos, el sindicalismo, diciendo de que los males de la Argentina están justamente a raíz de esa defensa de los trabajadores? ¿Qué les explicarías
a ese sector que debería ser afín, debería tener empatía con nosotros y que generalmente no la tiene? Lo primero que hay que decir de que la brecha no está entre las capas medias y los trabajadores. La brecha está entre las capas medias y los grandes grupos concentrados. Una persona que gana 200.000 pesos, digo un salario bueno, 200, 300.000 pesos, ¿desde quién está más cerca? ¿De alguien que tiene 10 millones de dólares en, en un banco en Montevideo o en las Islas Caimán? ¿O más cerca de aquel que gana 60? Digo, lo primero que hay que tratar de mirar es el panorama del mundo. Obviamente, tenés la televisión, los medios de comunicación que te dicen que veas lo contrario, o quieren hacerte creer que mañana vas a tener 200 millones de dólares en un banco en las Islas Caimán. Eso no va a ser posible. Precisamente, lo tienes muy, muy poco. Y es muy probable que quizás mañana puedas estar ganando 60.000 o 40.000 pesos como gana cualquier trabajador. Es decir, lo primero que hay que entender, ¿dónde está la brecha? Y obviamente tratar de sacarse esa nube, ¿no? Esa nube que nos ponen adelante, esa cortina de humo que el neoliberalismo muy inteligentemente supo poner. Lo primero que hay que ubicarse es en el celular. Segundo que hay que ubicarse es que las organizaciones sindicales, como cualquier otra organización, hay también elementos en las organizaciones sindicales que pueden ser no muy atractivos o que no te parezcan bien lo que hagan. El problema es que son las organizaciones sindicales, porque las organizaciones sindicales son los que garantizan de que en vez de 60, ganes 80, ganes un poco más, estés más cerca de esa clase media, pueda que el conjunto de la sociedad se acerque a ese que puede ganar 300.000 pesos. Es decir, defiende esos intereses colectivos e individuales de una parte muy importante de la sociedad que si no estaría hundida en la miseria. Eso hay que tratar de ver de qué manera, obviamente, con todo en contra, de qué manera se le explica a las capas medias. No hay ninguna ciencia en eso. Uno puede decir, y a mí siempre, Carlos Tomada lo decía siempre, se habla del movimiento sindical, se lo demoniza, y porque hay algunos sindicalistas que son millonarios. Es verdad. Tampoco hay que ocultarlo, es verdad. Pero ¿cuántos son? ¿Los contás con los dedos de las dos manos? 50, son 100. El movimiento sindical argentino son 200.000 personas, son 200.000, 300.000 trabajadores que dejan parte de su vida, tiempo de su vida, de su familia, para defender los intereses colectivos de sus compañeros y los propios, los de su familia. 200.000 que no tienen ningún privilegio, que viven en los mismos barrios donde vive todo el mundo, que van a viajan en transporte público, que en el mejor de los casos se pueden comprar un autito como cualquiera. Ahora, si no hay que entender eso. La gran mayoría del movimiento sindical no es eso. Lo que sí hay que decir, porque es parte de la verdad, y porque es lo que utilizan los grandes grupos concentrados, que hay 100, 50, no llegan a 100, 50, 40 que se benefician, sí, puede ser, es probable, pero nosotros, los que estamos en el movimiento sindical, sabemos quiénes son y combatimos también a ellos, dentro del movimiento sindical. No se debe tirar, como decía mi abuela, el agua con el nene adentro. Digo, una cosa es el movimiento sindical, que son estos 200.000 trabajadores que todos los días dejan una porción de su tiempo para el bien común, suyo y el de sus compañeros, y otra cosa son un grupo de vivos. Grupos de vivos hay en todos lados. Ahora, el grupo de vivos se hace los vivos porque los grandes grupos concentrados los coimean, los ponen en la palestra, son ellos. Es decir, cuando hay un corrupto es porque alguien lo corrompió. Algo muy parecido, ustedes se acuerdan con los bolsos de López, ¿no? Acá se hablaba de los bolsos de López y había que preguntar quién le dio los bolsos, porque para que vean un corrupto, bueno, lo que tengo que decir es que hay... No, y lo que es peor, Beto, se hablaba y todo el mundo lo vio de una forma cinematográfica, por así decirlo, porque todo el mundo hablaba de que López había tirado los bolsos y López nunca tiró ningún bolso. Sin embargo, durante 4 años nos hicieron creer a todos los argentinos y argentinas de que López había arrojado bolsos, lo cual es absolutamente mentira. Vos fíjate hasta dónde llega el poder de comunicación de estos grandes medios hegemónicos que vos nombrabas y mencionabas de generar
tal subjetividad en la gente que la gente se lo termina creyendo. La verdad que Bueno, es algo... Durán Barba, en una conferencia con empresarios, esto lo contó él, en una conferencia con empresarios, dijo, levanten la mano quienes vieron tirar los bolsos a López, y la mitad levantó la mano. Le dijo, bueno, eso no existe, no existe esa imagen. Ahora todo el mundo se imaginó una persona tirando bolsos. Bueno, esto es lo que generan los medios de comunicación, lo que genera, esto es la fake news, es de lo que tanto habla, es el lawfare, es esto, no es más ni menos que esto. Tenemos que abrir los ojos, hay que abrir los ojos y ver bien de lo que se trata, porque cuando vemos bien, sale la verdad a flote. No lo tenía del repertorio y espero no ponerte en ningún aprieto, pero hablando justamente de la fake news, me sale preguntarte, y con la mayor de tus honestidades, decirme qué es lo que te pareció con respecto a las declaraciones de Córdoba, diciendo, en el caso de la causa de Once, todos sabemos, de que fue él el que justamente sacó ese freno que se llama hombre muerto y produjo a raíz de esa situación, no se sabe si fue un descuido, qué fue lo que sucedió, la tragedia que se suscitó en calle 11, ahí en 11, y que intentó culpar a un montón de funcionarios kirchneristas de aquel entonces. Todos sabemos que fue algo político lo que se intentó generar a través de ese terrible dolor y estrago, ¿no? Mirá, nosotros trabajamos en un ferrocarril que está bajo tierra, así que conocemos, y uno cuando ve el accidente que pasó entre nosotros siempre. Yo esto voy a repetir lo que le dije a Liberty a los 20 días de haber. Obviamente, como había un trabajador comprometido, nosotros siempre, nunca dudamos de que él se había dormido. Esta es la verdad. No lo dijo de esta manera, pero se había dormido. Nunca lo dudamos. Pero igualmente, yo digo, esto es importante para revelar cómo trabajan los medios. Pero esto no exime de responsabilidad a los representantes de la empresa TVA y también a los órganos de control que había en ese momento en el Estado. No exime de responsabilidad. Y te voy a explicar por qué. El problema no es que él sacó el hombre muerto, que es un problema, obviamente, y tiene una responsabilidad penal por lo que hizo. Si no, hay un problema en el sistema. Yo, aparte de ser secretario general del Sindicato del Subte, hago salud laboral en la CTA. Las medidas de seguridad no son para los que trabajan bien, son para los que trabajan mal. Es decir, vos en tu casa debés tener un disyuntor. Y un disyuntor, lo único que hace es, si vos, tu hijo, mete los dedos en el enchufe, o te equivocaste y pusiste un aparato que te genera un cortocircuito, no te quedas pegado. Está para protegerte. No para cuando vos enchufás bien, cuando vos pones un aparato que está bien. Está para cuando actúas mal. Y el problema del ferrocarril del Sarmiento, que es otra discusión, obviamente no es la que se vio en la televisión, el problema del accidente del Sarmiento es que las medidas de seguridad que tiene el ferrocarril, inclusive hoy las sigue teniendo, las mismas medidas de seguridad, no son las adecuadas para un transporte público. Ese accidente en el subte nunca hubiera pasado. ¿Por qué? Porque hay un sistema de prevención. Vamos a suponer que Córdoba se había enterado media hora antes por un mensaje en el celular que habían violado a su hija, a su madre y su hermana, y se quería suicidar. El sistema tiene que imposibilitar de que él se suicide y mate a la gente. Y no existe ese sistema en el ferrocarril. Sí existe en el subte. Sí existe en el Roca, pero en el Sarmiento no. Y eso tiene que ver con un abandono de la década neoliberal, cuando se los entregan a empresarios inescrupulosos como Cirigliano, que nunca se preocuparon por modernizar el sistema. Entonces digo, esto es muy importante a tener en cuenta, porque el reconocimiento de Córdoba, obviamente, es muy bueno, primero porque devela las mentiras que se dijeron, y aparte porque se hace cargo de la responsabilidad de él. Pero Cirigliano, la CNRT, tenía que tener previsto de que puede haber un tipo como Córdoba. Y eso no puede permitir que haya un tipo como Córdoba y que se produzca un accidente donde mueran 100 personas. Y esto es lo importante a tener en cuenta. Los mecanismos, porque esto nos pasa en una fábrica, cuando un compañero se accidenta, porque si evidentemente en un momento te distraes,
o en un momento cometés un error o una irresponsabilidad, no puede ser que eso se pague con la vida. Tiene que eliminarse el riesgo. Y hay sistemas, no es que no hay sistemas de seguridad, nosotros los tenemos en el subterráneo, y obviamente hay muchos más modernos que se podía haber invertido si hubiera habido una empresa estatal preocupada por esto, hubiera invertido y se hubiera, y por más que hubiera sacado el hombre muerto, le hubiera frenado el tren igual. Nosotros, si un compañero elimina al hombre muerto y quiere hacer, no pasa, te frena el tren igual. Digo, esto es importante a tenerlo en cuenta, no por lo que pasó, que es importante que se devele la verdad, pero sino para más adelante, porque hay el cuidado de los trabajadores, el cuidado de los usuarios, tiene que ser la meta central que tiene que tener adelante cualquier administración. Y cuando son privados prefieren no invertirlo. Esa guita la mando a Uruguay o la mando a un paraíso fiscal en vez de comprar un sistema de seguridad para que precisamente si aparece un irresponsable como Córdoba, no se mate gente. Beto, sabemos nosotros de la lucha por el retiro de asbesto, de lo que comúnmente se llama como amianto, en las formaciones del subte. Contanos cómo ha sido esa lucha, que creo que ha sido también muy solitaria. O sea, yo te he escuchado muchas veces, no solo a vos, sino a otros compañeros, con respecto a la necesidad imperiosa de que este material genera cáncer y demás, de tratar de retirar ese material de los trenes, de las formaciones, y les ha costado un montón, les ha costado muchísimo. Siquiera que sea tratado el tema y que les den bolilla. Me gustaría que les cuentes un poco a la gente de qué se trata y cómo van con esa lucha. Bueno, lo primero hay que explicar qué es el amianto. El amianto era un material que aparecía como un material súper noble, que era un aislante térmico amianto significa indestructible, es decir, material que no se destruye nunca. Barato, un mineral que se podía manipular y se usaba, se extendió en el mundo durante 50 años su uso, porque era barato y era súper... A ver, seguramente todos los que están escuchando esto estuvieron en un lugar con amianto. Los más viejos, como yo, íbamos a la casa de la abuela y nos hacía la tostada en una tostadora que tenía una bolsita, la tostadora tenía como un paño abajo, que era de amianto. Es decir, se usaba para todo. Los techos de fibrocemento, ¿cuántas veces estuvimos en galpones que hacía un calor bárbaro, un frío bárbaro y adentro estaba térmico? Porque el techo es de amianto, que fibrocemento es cemento con amianto. Ahora, ¿qué pasa? Hace 20 años atrás se descubrió de que ese material tan noble se inhalaba y producía cáncer. Como es indestructible, vos lo inhalás, se te clavan los pulmones o en la pleura, que es lo que cubre los pulmones, y te genera cáncer. Esto en verdad se sabe hace más tiempo, pero viste, lo ocultaron. Hace 20 años la Organización Mundial de la Salud, y en la Argentina se prohibió igual que en la Unión Europea. ¿Qué pasa? En el mundo existe este problema, y en el mundo se está sacando o intentando sacar el amianto que fue instalado, porque se instaló por todos lados, entonces se está intentando sacarlo. ¿Qué pasa? En la Argentina se prohibió, no solamente no se sacó, no se hizo un mapa de riesgo, dónde está el amianto para después ir a retirarlo, porque el amianto cuando se empieza a descomponer es cuando vos lo inhalás. Mientras tanto, mientras que no está, si vos no lo raspás, no sacás la fibra, porque la fibra es una fibra de micrones, es imperceptible. Si no se raspa, no jode. El problema es cuando eso se empieza a descomponer y empieza a volatilizarle ahí donde... Bueno, nosotros ¿qué descubrimos hace algunos años? No solamente que teníamos amianto de cuando se hizo el subte, sino que el gobierno de Macri había comprado amianto. Había comprado trenes con amianto cuando estaba prohibido. Compró trenes a España y a Japón, trenes que venían con amianto. Es decir, algo que ya hace 20 años que estaba prohibido en la Argentina, que estaba prohibido la comercialización, el uso, lo comercializaron. De hecho, en España, los que vendieron ese amianto hoy están en una causa penal al borde de ir preso. Acá tendría que hacer un juicio para el que lo compró, como mínimo, también esté pasando por el mismo proceso. Sería una causa más para ponerle a Macri, porque él fue, inclusive, personalmente, a comprarlos. Fue una cosa escandalosa, que aparte tuvo otras connotaciones más importantes también, porque fue un escándalo, fue un curro económico, un negocio el que hizo. Al margen de eso, cuando nosotros nos enteramos, empezamos a hacer dos cosas. Primero, tratar de retirarlo, y segundo, a ver cuál era el daño que había generado ese amianto en nuestros compañeros. Entonces,
primero lo negaron, después no tuvieron alternativa que reconocerlo, y estamos en medio de ese proceso. Ahora sacarlo hay que invertir, y en eso es más difícil. El gobierno de la ciudad prefiere poner macetitas en las esquinas, prefiere hacer medidas de tipo de marketineras antes de invertir en la salud de los trabajadores y los usuarios del subte. Esa es nuestra pelea que venimos atravesando hace 3 años. Mientras tanto, estamos viendo las consecuencias que dejó ese amianto. Nosotros tenemos 30 trabajadores que están afectados por ese amianto sobre un volumen que recién, porque todavía no pudimos hacérselo a todos, el COVID impidió que sigamos haciendo los estudios, pero sobre 800 trabajadores ya tenemos 30 que tienen patologías producidas por el amianto y tuvimos a 3 con cánceres. Uno de ellos, por suerte, lo agarramos a tiempo, se le pudo extirpar, pero los otros 2 están en muy mal estado. Digo, en España, trabajadores del metro han fallecido, varios trabajadores del metro, por haber estado expuestos a este mineral. Todavía nos queda pendiente hacer los estudios cuando termine esta pandemia, porque ahora no hay posibilidad de hacerlo, de hacer el estudio a los otros 3.000 trabajadores que nos quedan en el subte, que hay que ver si también tienen esta patología. Porque el amianto es un asesino silencioso. Se te clava, se te va a producir, y solamente te das cuenta, podés darte cuenta cuando ya está la patología, cuando ya el problema lo tenés. Por eso es importante preventivamente empezar a hacer los estudios para agarrarlo en el momento que se empieza a producir, para que después, porque después ya es tarde. Esta pelea es una pelea que obviamente tratamos de sacarla del marco sindical, pero inevitablemente a veces, porque el gobierno de la ciudad no lo quería reconocer, la empresa Metrovías tampoco, o algunas veces no quieren avanzar sobre el retirado de ese amianto, nos vemos obligados también a hacer acciones sindicales para poder proteger nuestra salud. No es nada más ni nada menos la nuestra y la de los usuarios que viajan todos los días ahí, que están menos expuestos, pero eso no quiere decir que no lo estén. ¿Cómo ves, Beto, la posibilidad de que todos los transportes sean públicos a un costo muy, pero muy bajo, o prácticamente que no tenga costo para el usuario, ¿no? Por supuesto, como se está discutiendo, por ejemplo, en Alemania, que el Estado intervenga de una forma fuerte con respecto a los transportes públicos? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo lo ves? No, lo primero que hay que decir es que el transporte tendría que ser todo público. ¿No? Que haya transporte privado es algo irracional. De hecho, si uno sale de la Argentina, se va a Europa, a las grandes ciudades, todo el transporte es estatal. Vas a Nueva York, MTA es la empresa dueña de los trenes, los subtes y los buses. Vas a París, RATP es la dueña de los trenes, los buses, y son todas empresas estatales. En todos lados. Donde se privatizó en general en los países desarrollados, se volvió hacia atrás. Es decir, tiene que ser estatal. Segundo, por lo que vos planteás sobre el costo de la tarifa, o cómo tiene que subsistir, porque si no, es imposible. El transporte público no da ganancia, da pérdida. Digo, no hay forma que dé ganancia, da pérdida. El problema es que si hay un privado, no solamente pagamos entre todos las pérdidas, sino que encima le pagamos la ganancia al privado. Es decir, pagamos más que lo que pagábamos antes. Entonces, tiene que ser estatal. Y lo otro es que el transporte público en general tendría que bancarse con los subsidios. En la Argentina hay cosas que están establecidas gracias al peronismo, o al primer peronismo, que fue, a nadie se le ocurriría de que para ir a un hospital uno tenga que pagar. Igual que si vos vas a Estados Unidos, nadie puede entender de que puede ir gratis a un hospital. Si no entiende de que sea gratis. Como nosotros no entendemos de que se pague, ellos no entienden que sea gratis. ¿Por qué? Porque es un paradigma. Las universidades también, ¿no? Igual que las universidades, exactamente. La educación y Chile, la salud. Chile, acá al lado, no vamos a Estados Unidos, acá al lado, en Chile. Entonces, años y años de lucha, de protesta para tratar de generar una igualdad parecida a la que tenemos nosotros acá en Argentina, ¿no? Y que muchos de nosotros no la disfrutamos o no la celebramos, digamos, como correspondería. Está naturalizado. Nosotros, gracias al primer gobierno peronista, lo hemos naturalizado. Y está muy bien que esté naturalizado. Es como cuando uno va a la calle y saca agua. Saco agua. Le parece normal. Bueno, esto también tendría que ser normal. El transporte es lo mismo. Nadie puede desarrollarse en una ciudad, y menos en una gran ciudad, si no tiene acceso al transporte. Es decir, no podés recrearte, no podés, las garantías básicas, recrearte, ir a trabajar, ir a estudiar, no la podés garantizar si no tenés acceso al transporte. Por eso el transporte tendría que ser gratis,
en toda la ciudad, todo gratis tendría que ser, y obviamente, ¿cómo se subvenciona? A través de impuestos. Lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que haya impuestos, que los que más tengan impuestos, pero aparte porque no es que lo estás haciendo al servicio, me lo estás haciendo para que yo vaya a trabajar, para que vaya a producir riqueza, de la cual vos te vas a quedar con la mayor parte. Tendría que estar subsidiado, aparte, por impuestos fuertes, sobre todo a las empresas, y entre todos viajar gratis, para que sea accesible a todo el mundo. Es como la luz, como el gas, tendría que ser igual. Todavía acá en la Argentina no logramos tener la luz y el gas que le llegue a todo el mundo, y como la educación y la salud, tendría que ser absolutamente gratis. Beto, me gustaría que le cuentes a la gente que por ahí, que no es del campo sindical, cuáles son algunas de las virtudes de la organización con respecto a las metodologías, a ese modelo asambleario que tienen, a las comisiones directivas y demás, a toda esa cuestión que intenta generar algún tipo de horizontalidad muchas veces que nosotros en el resto de las democracias, nosotros habitual no la vivimos, no la podemos vivenciar, no, estamos muy lejos de esa situación. Nuestro caso es un caso muy particular. Muchas veces, yo a veces lo cuento más como una cuestión de... nosotros somos parte de una construcción colectiva, que fuimos generando una construcción colectiva que llevó al proceso que te conté antes, a enfrentarnos con el sindicato, a hacer un sindicato, y a construir una nueva organización, una cosa nueva. Entonces, está muy impregnado entre todos los compañeros sentirse parte, estar apropiado de lo que hiciste, porque lo hiciste. Y esto es muy importante porque no hay nadie que sustituya al sujeto, al que lo hace. Y cuando uno lo hace, se siente dueño de lo que hace, ¿no? Nos pasa a todos con las actividades que hacemos. Uno, en cualquier profesión, uno se siente parte cuando lo hace, si no lo hace otro es medio, y a veces pasa eso en las organizaciones sindicales, como ya están hechas, llegan, entonces se pierde, uno a veces la siente como ajena, más si los medios te dicen que es algo distinto a vos. Nosotros tenemos una naturalidad absoluta porque fuimos lo que lo construimos, entonces todos nos sentimos, y eso hace de que no haya nadie que tenga la autoridad por encima del otro. Es decir, tenemos una comisión directiva, yo soy el secretario general, está bien, hay un secretario adjunto que es Segovia, todo bien, pero ni Segovia ni yo podemos resolver por lo que nosotros querramos. Hace un tiempo yo le decía esto a un negociador en la ciudad de Buenos Aires, en una paritaria, me pregunta algo y yo digo, mirá, yo hace muchos años que no decido solo. Eso ya lo perdí de vista. La decisión es colectiva, yo se lo voy a consultar a los compañeros, después te digo, les molesta mucho, tengo que reconocer que les molesta mucho, porque ellos están acostumbrados a negociar con una persona y que esa persona puede resolver por lo demás. Y en realidad, cuando hay una construcción que se hace muy colectivamente, después es imposible que alguien tenga una autoridad. Obviamente que siempre hay algunos que tienen más autoridad sobre otros, pero ninguna de esas autoridades nos da la potestad para poder decidir por encima de los demás. Y esto, que a veces parece más complicado, a la vez es más eficaz, porque las decisiones que se toman son contundentes. A veces cuando uno decide, y hay una frase muy vieja que nosotros siempre decíamos, es preferible equivocarnos todos que acertar solo. Porque si acierto solo... Qué bueno, qué buena esa, qué buena frase. Perdí igual. Ahora nos equivocamos todos, nos recomponemos rápido. Porque rápidamente sacamos la conclusión y nos recomponemos. Entonces, con ese leitmotiv es que nosotros venimos funcionando. ¿Cuánto tiempo funcionará así? No sé. Yo no voy a vivir otra cosa distinta a la que estoy viviendo hoy, porque tiene que ver con mi generación, tiene que ver con los que hicimos esto. Quizás dentro de 20 años sea distinto, 30 años, 40 años sea distinto. Hoy es eso, y eso da una potencialidad grande que, bueno, a veces se ve en los medios de comunicación, a través de las acciones que hacemos. Le preguntaba a Beto, y yo quería indagar sobre el tema, porque bueno, nosotros somos muy, muy partícipes, intentamos de alguna manera relanzar la cuestión de organización, de participación colectiva de la ciudadanía, de generar una democracia mucho más participativa, más horizontal, que hoy por hoy no le hemos perdido de vista, ¿no? Hoy por hoy la democracia es de tipo representativa, nosotros votamos cada 2 años o cada 4 a un representante que en teoría debería
llevar a cabo lo que uno piensa, pero muy, muy lejos estamos nosotros de una participación activa. Y me parece que de alguna manera, como vos bien dijiste, marcando esas cuestiones de si nos equivocamos todos, es mejor que el acierto de una sola persona. Me parece que de alguna manera nosotros como país, también como modelo nacional y popular, deberíamos intentar empezar a buscar las formas de una mayor participación de la población. Hay diferentes herramientas, diferentes formas de llevarlo a cabo. Por eso te preguntaba y que cuentes ustedes la buena experiencia que tienen con respecto a las asambleas y demás. Te quería hacer una pregunta con respecto a esta campaña del 21F. ¿Qué opinás? ¿Qué opinión te merece con respecto a la suba del salario mínimo, ¿no? Vital y móvil, que me parece que es algo indispensable hoy día, tratar de llevarlo a cabo lo más rápido posible? A mí me parece perfecto. Me contaron los compañeros hace unos días que estaban en la campaña. Nosotros obviamente nos parece que es necesario, porque ahí es donde va a estar la disputa. La disputa está en eso. No puede ser. Digo, Galperín en esta pandemia se llenó de plata, ¿no? Es decir, las aplicaciones se llenaron de plata. No es que acá perdieron todos. Hubo algunos que ganaron mucho. Y me parece que parte de eso es discutir esto. Es decir, eso que ganaron mucho tienen que poner más. Porque ganaron mucho más. Entonces tienen que poner más. Y la única forma es en la puja salarial. Si no hay puja salarial, si nosotros seguimos congelados, si los salarios siguen parados, si no se abren las paritarias, nosotros estamos en paritaria ahora, si no se abren, si las empresas no empiezan a dar aumento, y el Estado lo mismo. Yo escribí una nota el otro día hablando sobre la crisis de la policía. Nos dejaron, no a los policías con salarios bajos, dejaron a todos con salarios bajos. No es potestad de la policía. Los docentes que tienen salarios altos, los médicos tienen salarios altos. No, todos tienen salarios bajos. La policía, la derecha utilizó eso con la policía para hacer esta barbaridad que hicieron de ir a la casa del gobernador, del presidente, de poner en jaque a la sociedad, basados en un hecho real, que los salarios son bajos. Ahora, no vamos a resolver el salario de todos los trabajadores con el 2% de cambio, o el 1% del cambio de la distribución de coparticipación federal. No lo vamos a resolver con eso. Ahora, no obstante eso, nosotros necesitamos recomponer salarios. Los medios siguen comunicando de una forma completamente obscena desde mi punto de ver, porque no dicen que durante los otros 4 años anteriores todo el conjunto de los argentinos y argentinas hemos perdido punto más, punto menos, entre un 35 y un 40% de nuestro salario, con lo cual nada se le puede indicar a este gobierno en 7 u 8 meses de asunción, de que la reducción o el detrimento de los salarios de la policía bonaerense es culpa, por ejemplo, en este caso, del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces nunca, es absolutamente sesgada la información que se da y nunca se pone en contexto real de decir, bueno, está bien, están cobrando mal, estamos todos de acuerdo. El reclamo es genuino. No las formas, no las aceptamos, pero nunca te dicen que ese salario se perdió durante los 4 años de María Eugenia Vidal, que fue la gobernadora, en este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo pasó en el resto de las provincias de todo el país? De Mauricio, no para Buenos Aires, por la bonaerense. De la política. Porque si no, lo que tienen que decir, si dijeran eso, tendrían que ver de que la Argentina se endeudó como nunca en su historia y no está esa plata. ¿Dónde está esa plata? Digo, la contrabandearon, se la llevaron para afuera, contrabandearon, son delincuentes. Bueno, esto es lo que no quieren decir. Ahora, nosotros que tenemos ahora la responsabilidad de resolver estos problemas, de resolver estas injusticias, tenemos que saber que inevitablemente la única forma de resolverla es yendo a la búsqueda de donde está toda la riqueza producida por este pueblo. Es en un grupo muy limitado de personas que se llevaron la riqueza producida por la Argentina. Y aparte de esa que se llevaron, también se llevaron la que pidieron al exterior. Y por eso hay que hacerlos pagar eso. No pagar de que vayan, también podrían ir presos, no estaría mal que vayan presos, pero sí pagar con más impuestos. Es decir, llegó el momento de que ellos sean los que tengan que poner. Y de esa manera, obviamente, aumentar los salarios. A ver, en una pyme que les resultaría muy dificultoso aumentar los salarios, bueno, el Estado tiene que intervenir también ahí. Si el Estado recauda más, puede subsidiar a esa pyme para que pueda aumentar los salarios, pueda mejorar inclusive su infraestructura.
Lo que hay que discutir es una política de Estado. Me parece que con el impuesto al aporte empezamos a discutir, pero recién empezamos, es el principio. Hay que discutir a posterioridad de esto, porque la pandemia va a seguir 8 o 9 meses más. Cuando salgamos de esto, vamos a estar en una situación terrible. Y en esa situación terrible, la única forma, hay dos maneras. Una es que los que se enriquecieron colaboren para poder sacar el país adelante, o la otra es la que dice la Baña, ¿no? Vayamos, no, tomemos trabajadores de segunda, tercericemos. Esa ya la conocemos y no podemos volver a esa. Por eso es muy importante que nosotros digamos con nombre y apellido, y digamos también desde la base, desde abajo, se empiece a plantear cuáles son las necesidades. Basta de ajustar. Hay que ajustar a los que nos ajustaron durante todos estos años, los que se enriquecieron. Acá el problema no es la pobreza, el problema es la riqueza desmedida, una riqueza absolutamente desmedida. Eso es lo que hay que ir a buscar para, precisamente, poder distribuir y acabar con la pobreza. La Argentina no es pobre. Lo que somos pobres somos la mayoría de los argentinos, porque hay un grupo muy limitado que es muy rico, demasiado rico, tan rico como los grandes ricos del mundo. Por eso hay que ir a buscarla ahí. Y de esa manera, ¿de qué manera se pelea? Se pelea en los lugares comunes, pidiendo que te mejoren el salario, pidiendo que no haya más despido. ¿Por qué van a despedir? Estuvo muy bien Alberto en mantener la previsión de los despidos y la doble indemnización. Pero hay que discutir después de la pandemia, ¿qué? ¿Van a despedir? ¿Por qué no hay estabilidad laboral? ¿Por qué uno, porque pone el capital, toma la decisión unilateral de despedir a una persona porque no le gusta? Tiene que haber motivos. Esto que se hizo famoso en la dictadura, de que por reestructuración rajo a quien quiero, hay que eliminarlo. Hay que garantizar que haya garantía laboral. Si nosotros vamos a trabajar todos los días. ¿Por qué? Van a despedirte porque el patrón hoy la ecuación le dio mal y te echo. ¿Cómo es esto? Estas son las cosas que están ocultas en la memoria histórica del pueblo argentino y que tienen que volver a aparecer, porque desde los 90 hasta acá, inclusive en los 12 años de kirchnerismo, que recuperamos mucha de esa memoria y recuperamos mucha conquista, no logramos revertir todavía. Y es parte de lo que tenemos planteado para adelante. Porque es toda una vida de colonización, es toda una vida de que el imperio ha puesto sus garras en esos países que no les han permitido desarrollarse. Hoy hablábamos y discutíamos también con compañeros el hecho de si es que se vayan algunas empresas extranjeras iba a beneficiar la creación de empresas argentinas y demás. Y yo le digo que siempre históricamente Argentina ha tenido un problema de sustitución de productos que importamos, ¿no? Pero cada vez que un gobierno nacional y popular ha intentado llevar a cabo ese proceso, ha emprendido ese proceso, no, hemos sido irrumpidos, o ya sea por un golpe militar o por una derecha completamente absurda que ya nos ha pasado un par de veces. Así que ojalá, Dios quiera, el conjunto de los argentinos y argentinas recapaciten y puedan, como yo te decía, generar una empatía con aquel que tiene más cerca, con aquel que ve a cotidiano. Yo muchas veces también me planteo, ¿por qué les es tan fácil creerles a una caja cuadrada con alguien que les está comunicando al cual no conocen y no creerles por ahí a un amigo, a un pariente, a un familiar, a un hijo, a un hermano que te está diciendo por ahí que está vivenciando tal cosa y les cuesta tanto creernos a nosotros, ¿no? Qué loco que es eso, a veces yo me lo planteo. Bueno, Orwell, hace muchos años, cuando escribió ese libro maravilloso, 1984, dio algunas premisas. Vos tenés una caja que ahora anda a las 24 horas del día, todo el día prendido en tu casa, y bueno, es la relación con el mundo es a través de esa caja. Los que salimos a trabajar tenemos otra relación, pero hay mucha gente que no sale y lo único que ve es eso. Pero así todo, y esto no quiero pecar de optimista, le hemos ganado. Con todo eso le hemos ganado. Le hemos ganado, tuvimos 12 años en el gobierno, perdimos, por un punto perdimos, por un 1%, no pudiendo contar con nuestra mejor candidata. 4 años hicieron un desastre y le volvimos a ganar. Entonces, yo creo, porque creo que esa organización que hablábamos antes, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, que no son nada más ni nada menos que la extensión de la histórica organización sindical al barrio, a la comunidad. La Argentina tiene unos niveles organizativos
desconocidos en el mundo. Yo a veces por el trabajo tengo que viajar a conferencias, lo que sea, y cuando yo cuento de que que los vendedores ambulantes están organizados, nadie me cree, en el mundo no te cree nadie. Dice, ¿cómo? Sí, están organizados, y en los barrios están todos organizados. ¿Cómo es? Explíquenme cómo hicieron eso. Bueno, eso hay que ponerlo en valor. Las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, el movimiento feminista, que en la Argentina es el más potente del planeta, está acá en la Argentina, es lo que ha garantizado que hoy volvamos a gobernar. Y es lo que tiene que garantizar de profundizar, ahora que gobernamos, todas las reivindicaciones, las necesidades del pueblo argentino, del conjunto de la sociedad, de las minorías, ponerlas en la palestra para llevarlas adelante. Yo en ese sentido soy optimista. Creo que no hay fuerza capaz de frenar a la gente cuando está organizada, inclusive ese aparato que tenemos las 24 horas y que ahora se está trasladando a otro, que lo llevamos en el bolsillo todos los días. Ese es el otro que también lo tenemos. Bueno, aprendémoslo a usar también nosotros en la medida de lo que podamos, y lo otro es, nada de esto resuelve la organización mano a mano, el hablado con el compañero, la confianza que generamos en estar y actuar durante una vida junto con otros. Eso no hay nada que lo pueda romper, ¿no? Gracias, Beto. Gracias por tu lucha. Gracias por sintetizar con tus palabras este movimiento tan lindo, tan diferente como vos planteabas, que nos identifica y nos distingue a nivel mundial. Creo que gran parte de las luchas que hemos ganado, que hemos obtenido, se deben al movimiento sindical sin ningún lugar a duda. Así que bueno, nada, agradecerte por estar del otro lado, muy claro, muy preciso en tus palabras. No sé si te quedó algo por decir. Desde ya, bueno, el agradecimiento desde mi persona y desde todo Populismo K por estar acá con nosotros. No, nada más, hoy es un día importante por todo lo que vos dijiste al principio, y también hoy es un día importante porque hoy se realizó la conferencia internacional de la Internacional Progresista, donde yo la estuve viendo durante la tarde, donde no solamente, sepamos que no solamente estamos dando la pelea también en Argentina, se está dando en todo el continente, en todo el planeta, se está dando en Ecuador, se está dando en Bolivia, se está dando en todo el planeta. Y esto es importante porque este mundo en el que vivimos, si sigue a este ritmo y si dejamos en manos de la derecha de que lo sigan gobernando, puede extinguirse, puede desaparecer. Entonces, es importante que sigamos peleando, que sigamos luchando por una vida mejor, por un mundo mejor, y que no estamos solos en esa pelea. Bueno, muchísimas gracias, Beto, por estar del otro lado. La verdad que clarísimo, la verdad que todos aprendemos escuchándote. Gracias por tu lucha, gracias. Todos los argentinos creo que en algún punto le merecemos agradecerle al movimiento sindical por las grandes conquistas que hemos sufrido. Vos bien decías recién que gran parte de lo que nos diferencia a nosotros con respecto a los restos de los trabajadores de otros lugares es justamente esa lucha colectiva que han dado los movimientos sindicales y hoy por hoy las agrupaciones sociales poniéndose mucho de ese trabajo al hombro. Quiero invitar a todos y todas del otro lado a este miércoles 23 al conversatorio federal, será nuestro segundo conversatorio federal con las provincias del nordeste argentino y Santiago del Estero. Y después este viernes 25 vamos a estar con Eduardo Barcesat. Eduardo Barcesat es uno de los abogados constitucionalistas más importantes de la República Argentina. Así que, bueno, nada más y nada menos, los esperamos a todos y todas el próximo miércoles, en este caso con el conversatorio, y el viernes que viene con este ciclo de charlas. Gracias por estar del otro lado.